Hola a todos, esto es Se Tenía que Decir y Se Dijo. Yo soy Rubén Darío y los invito a que nos acompañen durante los próximos 15 minutos, durante los cuales una politóloga, un historiador y un abogado analizaremos el regreso de las masacres y de la violencia atroz al territorio colombiano durante el gobierno del Centro Democrático y del presidente Iván Duque Márquez. Quédense con nosotros. Nuestra emisión de hoy se denomina Haciendo Trizas la Paz, el regreso de las masacres a Colombia. En realidad son una serie de hechos luctuosos los que han tenido lugar durante los últimos 15 días y que se han expresado en hechos de grave violencia en contra de la población más vulnerable del país. Tempranamente, Monseñor Darío Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, mencionó la existencia de un espíritu de venganza contra el gobierno Santos, quien impulsó los procesos de paz, y contra el pueblo que los acompañó. Una venganza, dice Monseñor, genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia. Desde luego que son hechos sumamente graves, que también han sido calificados por la ONU, quien emitió un comunicado reciente en el cual documentó la existencia de 33 masacres cometidas recientemente, a las que se suman 7 más que se han desarrollado durante el mes de agosto. Algunos elementos del comunicado de la ONU son los siguientes, los voy a leer textualmente. Estos hechos violentos con serios impactos humanitarios están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y otras organizaciones generadoras de violencia, de economías ilegales, pobreza y caracterizado por una limitada presencia del Estado. Es crucial, dice la ONU, avanzar y profundizar la implementación integral del Acuerdo de Paz, especialmente su capítulo sobre garantías y seguridad. Otro elemento importante mencionado por la ONU es la necesidad de activar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el avance e implementación de la política pública de desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como parte de los esfuerzos por considerar el despliegue y la acción integral del Estado, especialmente en las zonas más vulnerables y afectadas por el conflicto. Julián, Carolina y las personas que nos acompañan en este momento, lo que yo leo al ver el informe de la ONU es que el gobierno básicamente está de brazos cruzados, no está implementando los acuerdos, particularmente este capítulo que tiene que ver con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que exigía el desmonte de organizaciones criminales y sus redes de apoyo, las cuales el gobierno las ha identificado perfectamente, sabe cuáles son, saben dónde opera, pero parece que no está interesado en intervenirlos. Le doy la palabra a Carolina, nuestra politóloga, quien tiene un análisis desde el punto de vista de discriminación territorial. Carolina, ¿cómo ves tú el problema del fenómeno que está aconteciendo con las masacres y la violencia en Colombia? Bueno, buenas tardes, Julián.
Buenas tardes, Hola. Rubén, Hola, y Caro. pues, a todos los que nos van a escuchar en este capítulo bastante doloroso para nosotros. Pues tristemente estamos viendo el regreso del recrudecimiento de la violencia en los diversos territorios que conforman nuestra Colombia. Entonces, pues yo quiero hacer un análisis desde el punto de vista de la discriminación, el enfoque antidiscriminatorio y el territorial, no sin antes contarles estas masacres que se han venido desarrollando en agosto, como fue la masacre en Leyva, Nariño, con niños asesinados en Cali, con niños afro, minorías étnicas asesinados en Samaniego, Nariño, jóvenes que hacen parte de la zona sur de Colombia. En 18 de agosto, jóvenes indígenas en el sector El Caracol, 5 personas identificar en la zona, en el departamento de Cauca, en el Tambo, Cauca, y en Tumaco, Nariño. Entonces, de acuerdo a lo anterior, este análisis desde el enfoque antidiscriminatorio y el enfoque territorial es un discurso político que exige nuevas distribuciones del poder, porque estas distribuciones de los bienes públicos y las distribuciones de los derechos están siendo unas experiencias excluyentes en los territorios. Entonces, desde esta perspectiva, lo que podemos ver es que las poblaciones violentadas por estas masacres son el resultado de unas relaciones de discriminación históricas que se han llevado a cabo en estos territorios y son pues, entendidas desde una conducta negativa, desde la privación o desde la negación de los derechos. Históricamente ha habido unas relaciones de desigualdad de estos grupos humanos y de las relaciones de dominio que implica esa eliminación de privilegios. Y en este sentido, pues podemos ver que los grupos sociales que han sido golpeados en estos territorios por estos hechos violentos son niños pertenecientes a minorías étnicas, son jóvenes, son indígenas, son campesinos, son colectivos poblacionales que han sido estigmatizados y discriminados históricamente, que solo por estas categorías identitarias o raciales, diferenciales y diversas, pues se ven expuestos a una situación de desventaja social, económica y cultural, de prejuicios que dificultan el goce efectivo de esos derechos humanos. Carolina, vemos allí una imagen que es de agricultores de hoja de coca en Peña de los Santos, quienes dicen que ningún cultivo puede sustentar sus comunidades. Debemos tener en cuenta que además no hay medios de transporte, ni hay sistemas de comunicación para los productos que estas familias producen. Entonces, Sí, ¿cómo tú interpretas ese problema de la ausencia de Estado en esos territorios y qué habría que hacer? sí, pues Rubén, precisamente este enfoque, cuando lo miramos desde el enfoque territorial, pues encontramos que estos colectivos humanos vulnerados son territorios rurales, como tú lo señalas, con carencias de bienes públicos. Y uno de ellos que tiene que ver con la presencia digamos, de estos cultivos de coca que han sido pues estigmatizados porque podríamos tener aquí una gran fuerza de cultivo de coca para temas medicinales. Pero bueno, el caso es que estas dificultades en vías, en infraestructura educativa, de salud, recreativa, servicios públicos, pero especialmente esta que señalas en vías, pues es la que no permite esa diversidad de cultivos, porque si esas vías terciarias que se requieren sacar para esos productos en estos territorios hacen que, digamos que el Estado, por un lado, al no intervenir, digamos que ese negocio como que solamente clasifica a estas personas para que sigan en ese tipo de cultivos porque es una forma de generar pues ingresos y poder garantizar pues un mínimo nivel de vida en estas zonas. Los acuerdos de paz, Carolina, implicaban también un proceso de sustitución voluntaria de los cultivos a los cuales estas comunidades no se han opuesto. El problema es que
esas inversiones parece se han detenido y en cambio cada vez parece crecer más la opción del glifosato, es decir, de llevar el Estado en forma de un veneno que se esparce por toda la población y destruye no solamente la hoja de coca, sino también cualquier otro cultivo de pancoger que estas comunidades pudieran producir. Sí, digamos que ya jurídicamente lo que se está requiriendo es que primero se mire el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos y después se pase después a una erradicación forzada. Entonces esto va a ser un aliciente para poder concertar con las comunidades este proceso. Pero para terminar es que considero que es necesario que en el territorio pues haya una presencia legítima del Estado colombiano y no solamente llegue el Estado desde la seguridad militar, porque es que ese ha sido el problema, Rubén y Julián, porque con el acuerdo de paz lo que se acordó es que el Estado, que tiene un gran andamiaje, pues adicional a los militares que tienen una cantidad de dinero, pues llegue ese Estado que en muchas entidades son territorializadas. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene sedes territorializadas, la Defensoría del Pueblo, el SELNA, la Escuela Superior de Administración Pública, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, y aquí me puedo seguir nombrando, más lo que hace la gobernación, las respectivas alcaldías, para que estos servicios, estos servicios públicos que requiere la comunidad puedan llegar a sus territorios, ¿sí? En eso es fundamental que esa distribución del poder pues, pueda garantizar la construcción del tejido social y desde abajo, porque es que digamos que sentados en las oficinas no podemos dar respuesta a estas realidades tan complejas, tan duras que se están dando en los territorios, sin proteger a los líderes sociales, ahuyentando el poder popular que están desarrollando estas organizaciones comunitarias. Entonces, por ahí es la respuesta. Yo pienso que el enfoque territorial nos da luces incluso en muchas políticas públicas que debe desarrollar y cumplir el Estado. Le exige al Estado con toda su andamiaje institucional que vaya a los territorios y que con base en esas características territoriales tiene que actuar. Y pues adicional, el acceso, el derecho a la vida, al salud, al trabajo. Digamos que eso es lo que requieren las comunidades y que el Estado sea legítimo en esos territorios. Okay. Carolina, hay una frase de Francia Márquez que dice lo siguiente: estamos viendo el recrudecimiento de la violencia y de las masacres que ya hemos vivido en otras épocas. Esa violencia tan descarnada que llena de terror a los territorios. Yo lo que veo es un desgobierno incapaz de garantizar la vida en los territorios, que el presidente Iván Duque cumpla su responsabilidad constitucional de proteger la vida de todos los colombianos y las colombianas que hoy, en muchos lugares, nos sentimos con muchos riesgos. Quisiera hacer un comentario. Esto que está pasando en este momento es una tragedia anunciada que el gobierno conocía previamente, porque los informes de la ONU y de otras entidades, por ejemplo, los arzobispados y las diócesis territoriales en cada uno de estos lugares, han denunciado las condiciones de violencia y de ausencia del Estado. Pero esto no es de ahorita. Han habido informes anuales de la ONU diciéndole al presidente Iván Duque y a su partido Centro Democrático que era perentorio a hacer para evitar esto que está pasando en este momento. Lamentablemente este partido y este gobierno se propuso en un primer momento, como ellos lo dijeron, hacer trizas los acuerdos de paz. A eso se dedicaron durante todo el primer año y no pudieron, pero por ejemplo evitaron un elemento muy importante y que era significativo para estos territorios. Y el gobierno entonces fue sumamente efectivo en oponerse a las curules para la paz, mediante las cuales
El acuerdo le concedía a las víctimas 16 curules en el Congreso, justamente para que ellas pudieran participar y visibilizar en el Congreso, que es una entidad tan excluyente, sus problemas económicos, políticos y sociales. Ha pasado un segundo año y lo que yo veo es que la táctica del Centro Democrático y el gobierno ha cambiado. Ya no les interesa hacer trizas los acuerdos de paz, sino sencillamente mantener al Estado de brazos cruzados, incluyendo al ejército, para que los actores armados ellos solos despedacen en el territorio los pocos avances de paz que hubo. Creo que eso es diáfano y eso está sucediendo. El gobierno nacional de Iván Duque y el Centro Democrático cambiaron de táctica. Su interés ya no es hacer trizas los acuerdos de paz, sino permitir que los actores armados, disidencias de las FARC, el ELN, los caparrapos, los gaitanistas, las águilas negras y N cantidad de actores, incluyendo los antiguos paramilitares que quedaron armados, ellos se están encargando de destruir la paz en el territorio. Y esto no nos habla de un gobierno incapaz, sino un gobierno que tiene la voluntad decidida de destruir la paz desde el territorio. Bueno, para continuar con nuestro análisis, le damos la palabra a nuestro abogado, que es Julián. Julián, coméntanos un poco acerca de cómo el gobierno ha venido analizando estas masacres. Entonces, hubo recientemente un trino de Iván Duque, que está aquí en pantalla, hablando de los llamados homicidios colectivos. Hola Rubén, hola Carolina y hola a quienes nos Hola. están viendo, a quienes espero que ya estén dándole clic al botón de suscribir para que estén pendientes de todos los videos que estamos publicando acá en Se Tenía que Decir y Se Dijo. Antes de iniciar, me parece muy importante saber qué es lo que se define como masacre, porque si nos atenemos a lo que establece el diccionario de la Real Academia, una masacre es una matanza de personas, por lo general indefensas, producidas por ataque armado o causa parecida. Y esto también tiene una importancia en relación con lo que comentaba el monseñor. Y es que si tomamos como referencia la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que fue publicada, expedida en 1948, a pesar de que gran parte de las masacres se están cometiendo en territorios indígenas y en zonas periféricas, como lo dejó claro Carolina, no hay todavía la posibilidad de identificar un móvil encaminado a la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, pero sí nos encontramos ante una serie de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, ya que estamos presenciando ataques sistemáticos contra la población civil por parte de diversos actores armados. A mí me llama entonces la atención lo que menciona el gobierno Duque, porque resulta necesario enfatizar que ahora estamos en un escenario donde hay una gramática de la muerte, debido a que a través de las estrategias de comunicación se ha buscado minimizar el impacto de las masacres, reduciendo el análisis al momento inmediato y también construyendo otros referentes semánticos para decir, aquí no se presentan masacres, la situación es menos grave, sino que se presentan los tales asesinatos colectivos. Y esto pues obviamente tiene una circunstancia muy representativa para tener en consideración. Como les decía, hay una sistematicidad. Y esta sistematicidad se puede observar en el aumento de las masacres que se ha venido presenciando durante el 2020. Todavía no hemos sacado el año 2020 y ya hay un incremento significativo de este tipo de actos y que se han incrementado en los últimos días. Incluso organizando esta grabación nos dábamos cuenta cómo hemos recibido constantemente las noticias de que se ha generado este proceso de acciones de asesinatos contra la población civil. Y por este motivo no tendríamos cómo poder analizar con suficiente detalle cuáles son los móviles, las motivaciones, las acciones que se han llevado a cabo para generar estas masacres, pero sí debemos llamar la atención que es la población civil la que se ha visto afectada.
y no podemos pensar simplemente en lanzar acusaciones a diestra y siniestra de que fue uno u otro actor, sino enfocarnos directamente en quiénes han sido las personas que se han visto afectadas, tanto directa como indirectamente, a consecuencia de las masacres. Los primeros análisis pueden hacer suponer que hay dos regiones específicamente, porque son más. Norte de Santander, la región del Catatumbo, y el suroccidente del país, Cauca, Nariño, tomando como relación los datos donde se han tomado las acciones consideradas masacres, en donde se ha visto más presencia los actos de violencia contra la población civil. Son regiones donde existen varios conflictos entre diferentes actores armados por el control de la zona y que adicionalmente sirven de espacio para el cultivo y procesamiento de coca como producto más representativo. Lo que sí me parece grave y lo que me parece necesario llamar la atención es que las acciones de violencia contra la población civil, rural o urbana, siguen en aumento, mientras que lo que más le está importando en este momento al gobierno Duque es construir los mecanismos legales y de facto encaminados a la defensa de Álvaro Uribe Vélez. Al respecto, circula en este momento en redes, Julián, el video donde el presidente Iván Duque reconceptualiza la idea de masacre. Vamos a verlo a continuación para que nos des tu análisis, Julián. Ok. Bueno, el video se ve un poco pixelado, pero el audio es nítido. Muchas personas han dicho, volvieron las masacres. Volvieron las masacres. Primero, hablemos de el nombre preciso. Homicidios colectivos. Bueno, como ustedes se acaban de dar cuenta, entonces ya no son masacres, sino homicidios colectivos. Además del video, Julián, hay un tuit del presidente acerca de las masacres, comparando sus 2 años de gobierno con los 8 años de Santos. Vamos a ver el tuit. Allí está. Entonces dice Iván Duque: nos duelen los muertos que deja la violencia producto del narcotráfico y el terrorismo. Entre el 2010 y 2018, nuestro país vivió 189 homicidios colectivos y entre 2019 y 2020, 34 hechos de esa naturaleza. Seguiremos combatiendo a disidencias FARC, ELN, Clan del Golfo, carteles y otros. ¿Cómo ves el asunto, Julián Darío? Vamos primero, gracias Rubén, gracias, sí. Podemos irnos concretamente por algunos asuntos. Primero, yo voy a tomar algunos elementos que ustedes podrían observar y que vamos a compartir posteriormente de la página Colombian Check, donde muestran que esta comparación es altamente cuestionable. Primero, si ustedes observan, los periodos de tiempo no tienen una relación directa. Estamos hablando de una comparación de 8 años frente a una comparación de un periodo de 2 años, un poco menos de 2 años. En segundo lugar, no hay una claridad precisa sobre cuál es la determinación que existe sobre el uso de este tipo de nuevas categorías. Recuerdo la famosa obra de Orwell, 1984, la neolengua. Cuando utilizamos esas estructuras narrativas, esas nuevas formas de lenguaje, estamos creando distintos criterios de interpretación o aceptación de los procesos. Entonces, cuando se trabaja eso en relación con la gramática de la muerte, lo que nosotros podemos estar identificando es que la misma estructura lingüística se encamina en minimizar el impacto de los hechos para tratar de poner en posicionamiento o dar un mayor reconocimiento a una visión oficial de lo que se está presentando. Y eso es lo que genera finalmente que se considere que estamos en un escenario donde no existen graves acciones, graves atrocidades contra las personas, contra la población civil, sino que es una circunstancia que se puede normalizar, que es otro de los efectos de esas estrategias lingüísticas, normalizar los acontecimientos, haciéndonos suponer entonces que aun cuando pueden haber esta clase de acciones, no son lo suficientemente graves que ameriten una sanción social, sanción jurídica o cualquier tipo de indignación que podamos tener al respecto. Tú tienes aquí una distribución de masacres en el tiempo que cita mucho más el asunto. Claro. Y hay que hacer una aclaración. Con la de 2020 ya habrían subido una más. Entonces eso no es un dato plenamente actualizado, porque eso lo tomamos hace poco. Pero si ustedes observan esta información que viene de la Deutsche Welle y de la página de Periodismo Independiente Análisis Urbano,
demuestra que sí se generó un decrecimiento de las acciones que podríamos denominar masacres durante los años del gobierno de Juan Manuel Santos, relacionados con lo que fue también el proceso de negociación, pero comenzó a verse el incremento nuevamente durante el gobierno Iván Duque. Y hay también que enfatizar, esto es 2020, lo que lleva a 2020, no es todo el 2020, en comparación con los otros que se podrían considerar de antemano que son ya de enero a diciembre de cada uno de esos años. Entonces, una circunstancia que es importante tener en consideración para llamar la atención nuevamente sobre la gravedad de las circunstancias que se están presentando en este momento. Sí. Gracias, Julián. Bueno, efectivamente, allí se muestra cómo a partir del 2011 el número de masacres va decreciendo hasta caer a un mínimo en el año 2017 con 12. Y a partir del año 2018, cuando asume Iván Duque, comienza a incrementarse la curva. El mismo gobierno tiene datos que se los ofrezco aquí en la tabla. Estos datos del Ministerio de Defensa son distintos de la tabla tuya, Julián, pero muestran la misma tendencia. Una tendencia en el año 2010, que comenzó con 39 masacres, iba cayendo paulatinamente, hasta que en el año 2014 llega a 9, año 2015 13, año 2016 9, año 2017 13, año 2018 12, y de allí comienza a elevarse, pero efectivamente no está actualizado con los últimos datos. La ONU documentó 33, pero en lo corrido de agosto se han incrementado de manera exagerada, particularmente a partir del encarcelamiento de Álvaro Uribe Vélez. Hubo un efecto explosivo en el número de masacres que se han documentado, y entonces, actualizando esta gráfica, quedaría más o menos así. ¿Sí? Allí yo coloqué 40, pero si ustedes abren la edición de hoy del periódico El Espectador, la edición electrónica, se van a dar cuenta que El Espectador ya actualizó a 43 masacres al día de hoy. Es decir, en este momento la situación en lo corrido del año 2020, sin que el año se haya terminado, estamos peor que hace 10 años, cuando comenzó el gobierno de Juan Manuel Santos y comenzaron los procesos de paz. Sí. ¿Qué invitamos a la gente? Invitemos a que estén atentos a lo que está pasando en el país, que no se queden simplemente enceguecidos con lo que están mostrando los medios, que no confíen, toca decirlo así, tenía que decir, que no confíen en los medios de comunicación oficiales, que no confíen en la información que están dando a través de los medios de comunicación, de las oficinas de prensa, de las instituciones públicas, porque nos están haciendo desconocer graves problemáticas que actualmente se están presentando en el país, y nos estamos enfocando únicamente en acontecimientos que no tienen una gran relevancia para toda la sociedad colombiana, como es el caso de la detención de Álvaro Uribe Vélez. Queridos suscriptores y oyentes de Se Tenía que Decir y Se Dijo, este historiador, esta politóloga y este abogado los invitan a que respaldemos a la sociedad colombiana, a que respaldemos a nuestras instituciones democráticas, las defendamos y las hagamos defender, si es necesario, en las calles. Es necesario que la justicia y el Estado de Derecho imperen en nuestro país y que seamos capaces de contender nosotros con la violencia y detener este derramamiento de sangre que durante tantas décadas ha causado tanto dolor. Adiós. Adiós. No, hasta bien. luego. Muchas gracias por escucharlos y sigan cultivando este pensamiento crítico y no nos pueden silenciar, no nos dejemos llenar de miedo ni de terror.